Bueno, continuamos con más información en esta mañana de la radio. Teníamos comprometida para esta mañana la entrevista con el secretario de Salud de la Municipalidad, habida cuenta de esta información que está circulando extraoficialmente desde ayer en horas de la tarde. Está en línea el doctor José Pichetto, con él vamos a hablar. José, buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Andrea. Primero, disculpa que anduve medio complicado a la mañana. Era lógico, no hay inconvenientes. José, bueno, ¿qué es lo que se puede decir respecto de esta información extraoficial que surgió ayer en horas de la tarde sobre la existencia de un nuevo foco de triquinosis en Pehuajó? Sí, bueno, tuvimos en principio un paciente que ingresó al hospital con un cuadro febril, con una polimialgia, que son dolores musculares generalizados, y un cuadro de inyección conjuntival, que motivó la internación del paciente en el servicio de clínica médica. El paciente tiene sintomatología compatible con triquinosis, digo compatible porque obviamente eso después tendremos que confirmarlo. Seguro. Pero también hay un antecedente, una leptospirosis ahí dando vuelta, así que tenemos un diagnóstico diferencial. Ese paciente hace referencia que comió chacinado, carne de chancho, pero fue cocinada, no embutidos, de una carnicería de Pehuajó, que lo que iniciamos fue rápidamente ir a la carnicería, porque una carnicería que la estamos inspeccionando frecuentemente y, bueno, aparentemente no tendría por qué ser positivo. Cuando digo no tendría, no lo sabemos, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Eso es en el día de antes de ayer. El día de ayer, a la tardecita del hospital, noche, ingresa una paciente con sintomatología compatible con un foco de triquinosis. Lo ve el médico de guardia, el jefe de guardia. Lo que hace, le pide enzimas, como se hace para este tipo de casos. Se piden enzimas, que es una de ellas se llama CPK, que es una enzima marcadora de los músculos. Y también se piden unos análisis en el contexto de lo que se llama eosinofilia, que es un aumento de un tipo de glóbulo blanco. La paciente tenía la parte clínica compatible y a su vez tenía enzimas elevadas, lo que hace un diagnóstico probable de triquinosis. En el interrogatorio surge de que había comido chacinado cerca de fin de mes del mes pasado, o sea que llevaríamos un periodo de incubación entre 10 y 13 días hoy, y que había comido embutidos en Tetamanti, que es un local que está en la calle de Chassain. También la familia había ingerido este tipo de alimento, si bien estaba asintomática, se le practicó algunos análisis, como te decía recién, y las enzimas musculares vinieron altas. Por lo tanto, se procedió en esos pacientes a un tratamiento en forma preventiva. Luego concurrieron más pacientes, creo que son 7 en total, hasta ahora tenemos 7 denuncias, de los cuales todos son pacientes que son asintomáticos, pero también todos consumieron allí. Esto ha despertado, por supuesto, cuando ocurren casos como estos, una alerta en la población, y bueno, ahí hoy en la mañana hubo una gran cantidad de pacientes que vinieron, con algunos con los chorizos, otros con diferentes tipos de embutidos para hacer los análisis en la Secretaría de Salud. Es decir, tenemos una alta sospecha de pacientes con triquinosis, donde todos consumieron en el mismo lugar, a excepción del primer paciente, y bueno, se procedió como se hace normalmente. ¿Cómo es el procedimiento normal? Digo, ¿qué es lo que se hace cuando aparecen estos casos? Bien, en principio, con respecto a los pacientes, el tratamiento de aquellos casos que son altamente sospechosos. En los casos se procede desde la Secretaría, se hace la denuncia al Ministerio de Asuntos Agrarios, a SENASA, se va al lugar donde es el foco, donde es la venta de los chacinados, se procede a hablar con los dueños del local, se hace un allanamiento del lugar, se procede al secuestro de la carne, los embutidos, lo que tengan, y en base a eso se hacen todas las denuncias correspondientes, denuncias de instancia civil y penal. En este caso, ya individualizado, mencionaba usted Tetamanti, ¿esta persona había realizado los análisis, no los había realizado en el material que estaba vendiendo? Nosotros, como venimos hablando, incluso en la última campaña que hicimos, yo dejé claro que en Pehuajó no hay ningún
lugar habilitado para el procesamiento de embutidos. Ni por la Municipalidad de Pehuajó, ni por SENASA, ni por el Ministerio de Asuntos Agrarios. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo sobre la concientización, sobre las inspecciones. Tetamanti sí vimos que había avanzado en lo que era la presentación de todos los planos en el Ministerio, pero no tiene ningún tipo de habilitación. Por lo tanto, no se puede hacer análisis para que alguien haga en forma comercial. Hoy, durante la inspección, lo que vimos es que ellos hacen análisis en el laboratorio de Bolívar, que es el mismo laboratorio que vinieron del Ministerio de Asuntos Agrarios acá a Pehuajó a hacernos la habilitación a nosotros, pero con nosotros no estaban haciendo ningún análisis. Pero por lo que vimos en las planillas que presentaron, estarían haciendo los análisis en Bolívar. Bien. No obstante, estamos hablando que no están autorizados a vender ningún tipo de embutido si no tienen la habilitación correspondiente. Ahora, y teniendo en cuenta de que venían vendiendo sin autorización y produciendo, en las inspecciones que se hacen desde Salud, ¿no se tomó ninguna medida de, no sé si corresponde clausura o lo que sea, ante la producción y expendio sin habilitación? No, es que nosotros no sabemos si ellos procesan. Nosotros lo que hacemos, hacemos las inspecciones del local. Si en la inspección del local, que las tenemos constatadas, no observamos embutidos que no tengan rótulo, no podemos secuestrar nada. Y lo que tenemos en las inspecciones, es embutidos con rótulo. En su momento tenían las pancetas, las bondiolas, que le compraban a Tito Canepa. Lo llamamos a Tito Canepa, nos dice sí que él era proveedor de ello, lo tenemos constatado, y la verdad que nosotros no sabemos si ellos hacen embutido, porque a nosotros no nos traen nada ni nos dicen nada. De hecho, ahora cuando fuimos a hacer el allanamiento ni siquiera nos dejan entrar. Ajá. En este caso, digo, ¿cómo es el procedimiento? Es clandestino, digamos, tienen una faena clandestina. Exacto, no habilitada. Clandestina, o sea, dicho de otra manera, digo, tener algo que no está habilitado para tal fin. Sí. No se puede vender popular de ningún tipo de embutido que no tengan rótulo. Que tengan rótulo significa que tengan la habilitación del Ministerio de Asuntos Agrarios y de SENASA. Nunca en ninguna inspección de las que realizó el municipio se detectó material sin rótulo o se detectó esta producción no autorizada. No, nosotros al principio del año pasado, cuando empezamos a trabajar, nos reunimos con ellos junto con todos los carniceros y demás, y les empezamos a hablar de esto desde hace mucho tiempo. Cuando hicimos la reunión de zoonosis, ¿hablar de qué, perdón? ¿Cómo? ¿Hablar de qué, perdón? Empezamos a hablar de que no se puede producir, no se puede hacer absolutamente nada si no tienen la habilitación correspondiente, o sea que ellos saben. ¿Entonces ustedes también? No, nosotros no. Nosotros les hablamos a todos ellos. Por las dudas. Claro, porque en realidad teníamos, cuando empezaron los otros brotes de triquinosis, teníamos que Tetamanti hacía chacinado, que varios de acá de Pehuajó hacían chacinados y no tenían habilitación. Entonces lo que le dijimos fue, mesa de zoonosis. En la mesa de zoonosis intervino Secretaría de Salud, Ministerio de Asuntos Agrarios, Región Sanitaria, SENASA e INTA. Y lo que dejamos claro es un trabajo a corto y a largo plazo. El trabajo a corto plazo era que nadie en Pehuajó podía hacer ningún tipo de procesamiento de embutido si no tienen la habilitación correspondiente. Pero si había digamos, una suposición de que había 2 o 3 carniceros que estaban faenando de esta manera y siguiendo este riesgo, ¿no hay ningún tipo de inspección que se pueda hacer para detectar esta irregularidad y sancionarla de manera...? Los inspectores van y lo tenemos constatado, pero nosotros no podemos ir a un lugar que no sabemos que existe. Nosotros no podemos ir a un lugar donde dicen, ahora encontramos que están procesando embutidos. Ajá. Esa es la realidad. Está bien. De hecho, ahora tiene que intervenir un juez para poder seguro, para poder ir a hacer el allanamiento. Sí, ahora sí, ya hay personas afectadas, claro.
José, una pregunta que nos hacía la gente fundamentalmente, porque sabemos que justamente en esta carnicería que usted mencionaba, es muchísima la gente que compra y hay una situación de tensión ante esta situación. ¿Qué es lo que debe hacer aquella persona que sabe que consumió de este lugar y no tiene ningún síntoma? Porque recién decía que al menos en los asintomáticos ya se han iniciado los tratamientos preventivos. La gente que compró... los asintomáticos que tenían enzimas positivas. Ajá, en bien. esos casos, los familiares de ese paciente que tenían signos sintomatología, en el hospital se hicieron las enzimas y ahí se vio positiva y ahí se trató. Pero en principio, traer calma a la población. Claro. Por supuesto, esto no es una enfermedad que sea severa en principio. Lo que hay que hacer, aquellos pacientes que consumieron chacinados de ese lugar y que no tienen ningún tipo de síntomas, simplemente lo que hay que hacer es la observación. Claro. Si alguno de los pacientes comienza con algún síntoma, como es diarrea, cefalea, fiebre, dolor muscular generalizado o algún tipo de inyección conjuntival como si fuese una conjuntivitis, que consulten al hospital o a cualquier profesional, y en base a eso le vamos a hacer los análisis correspondientes y veremos si son pacientes para hacer tratamiento preventivo. Pero caso contrario no tienen que hacer nada. Bien, bueno, hay mucha gente que dice, yo compré hace 15 días y me gustaría ir. Digo, esa gente, nosotros al menos creemos responsable enviarlos a un médico. Digo, a la guardia conviene que se acerquen. Sí, no hay ningún problema. Bien. Nosotros le vamos a evacuar todas las dudas. Bien. José, finalmente también nos consultaban, ¿quedó regularizada la situación del laboratorio local? Viene a colación de toda esta situación, si bien aclaraba recién que esta persona no analizaba en Pehuajó, pero digo, ¿está regularizada la situación del laboratorio local para el análisis de triquinosis? Sí, de hecho se está trabajando mucho, pero siempre dejar claro esto, los análisis que se hacen en el laboratorio son para pacientes, para personas particulares. Sí, está bien. Pero nada más que eso. Después sí, estamos trabajando como lo veníamos haciendo, tiene la habilitación correspondiente, era un trámite administrativo de lo que faltaba nada más. Sí, la habilitación firmada, digamos. Exacto, pero después el laboratorio sigue trabajando exactamente de la misma manera que antes, con toda ahora con la habilitación correspondiente. Claro, con la habilitación formal correspondiente. Sí, pero no es que se estaban haciendo mal las cosas, porque los veterinarios... No, pero no estaba habilitado tampoco. No estaba habilitado por el Ministerio de Asuntos Agrarios. Claro, sí. Está bien. José, hay otra consulta que también estamos recibiendo desde hace bastante tiempo y tiene que ver con casos de gripe A. ¿Se han detectado en Pehuajó casos de gripe A? A ver, en el caso de los pacientes con gripe A, lo que nosotros sabemos es que hay circulación viral en toda la provincia de Buenos Aires. Sí. En su momento muchos pacientes consultaron al hospital con una simple gripe, que en realidad es la sintomatología que presentan. En algunos de ellos se mandaron a hacer los análisis virológicos correspondientes y estamos esperando los resultados. Yo no sé si el director en este momento recibió alguno de los resultados positivos, pero lo mismo, no traen ningún tipo de alarma. Gracias a la campaña de vacunación que ha habido, hay mucho menos casos, por supuesto, que hemos tenido otros años, pero sí hay circulación del virus de gripe A, seguramente hay en toda la provincia de Buenos Aires. Al día de hoy, en Pehuajó, no hay ningún caso confirmado, digamos. Confirmado en la Secretaría de Salud no tenemos ninguno, no sé, habría que ver ahora si llegó algún caso confirmado. Bien. José, muchísimas gracias. No, gracias a vos y a tu disposición. Igualmente, que tengas buen día. Buen día. Hasta luego. Bueno, el doctor José María Pichetto dando esta explicación. En la carnicería de Tetamanti se faena, no sé si alguien lo sabía, los inspectores no, la Secretaría de Salud no. Ante la duda, le recomendaron en una reunión que si llegaban a faenar, hicieran los controles correspondientes. Solo ante la duda, por si lo hacían. El foco de triquinosis aparentemente se detectó en ese lugar y hasta el momento hay 7 consultas, 3 casos sospechosos y algunos pacientes más que están acercándose, por supuesto, porque es un lugar que vende muchísimo. Todo el mundo. ¿Quién no habla de los chorizos de Tetamanti en Pehuajó? Digo, con todo respeto, yo además conozco a la familia y siempre históricamente se hizo faena y jamás tuvieron ningún inconveniente. Un poco es como decirlo del laboratorio. Siempre lo hicieron
y nunca hubo problemas. Hoy los hay y recién ahí nos damos cuenta de que no está autorizado. No sé exactamente cómo es la situación. Lo cierto es que el doctor José María Pichetto nos daba las explicaciones. La recomendación para aquellos que han consumido en este lugar es que recurran, y sobre todo si tienen algún tipo de síntoma, de fiebre, de dolor de cabeza, de dolor muscular, de lo que sea, acudir al médico para iniciar, en caso de que sea correspondiente, el tratamiento preventivo.